Iberoamericana, especialista en coaching corporativo y marketing competitivo de ciudades y de innovación, con amplia experiencia en la implementación de cambios estratégicos y mejora del desempeño. Conferenciante y docente de marketing internacional, miembro del Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay, CIPETUR, técnico en comercialización, diplomado en estrategia nacional e investigación prospectiva. Adelante, Jacobo. Bueno, Boker Tov Lekulam. El micrófono. Ya va. Boker Tov Lekulam, buenos días para todos. Aquí estamos muy emocionados de poder transmitir. Y digo emocionados porque voy a hablar de la emoción. Pido que por favor me pongan para poder presentar las transparencias. Puedes, Jacobo, estás... Ya estoy pronto. Perfecto, gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la importancia de las emociones en el aula. Una actividad que vengo trabajando en varios países de América, donde hoy más que nada queda evidenciado que sin la emoción el alumno no se motiva, sin la emoción el alumno no hace las tareas de CREA, sin la emoción no se lleva algo de lo que podemos planificar en el aula. Esto es muy importante porque nos ayuda a ver que hoy estamos pasando momentos y las estadísticas indican que más de un 40% de los estudiantes no han tenido una conexión correcta, no les gustó conectarse por CREA, ellos quieren estar en clase, pero la pandemia, ya lo estamos viendo hoy en Israel nuevamente, que empieza la quinta ola, está haciendo estragos, hay mucha incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar, pero la emoción en el aula nos puede transformar a un montón de elementos. Y en la familia, en la escuela, en el mundo del trabajo y en la vida social en general, asume gran relevancia la formación afectiva, por contribuir a que la actividad en los distintos ámbitos tome un rumbo más humanizado. Me están pidiendo de México que quieren entrar y no le han podido dejar, o sea, te pido que por favor puedas solucionar eso. Antoine de Saint-Exupéry dice, le hace decir a la minita el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, lo que no se ve es lo importante, por lo que no se ve sucede lo que vemos. Hay tantas cosas que no vemos que hay atrás de cada estudiante en cualquier etapa escolar que nos obliga a replantear a los docentes a cómo queremos llevar esa educación para que pueda servir de transporte hacia el futuro. Y yo me pregunto, ¿qué necesita el aula nuevamente después de la pandemia, después de un montón de cosas que nos han sucedido en los últimos 18 meses más exactos? El aula es el espacio que busca compartir entre unos y otros. Esto ha quedado evidenciado que las personas querían volver al aula, querían compartir, se sentían que el factor psicosocial no los estaba cumpliendo y buscan curiosidad. Quieren volver a aprender, a curiosear, a buscar esas cosas que lo van a sorprender, a despertarlos y animarlos. ¿Por qué digo esto? Porque siempre me encanta escuchar a mis estudiantes el oh, ah. Y eso me indica a mí que mi clase está siendo dada con una emoción que le va a llevar a poder empezar a entender que hay algo más en todo esto. Y tenemos que crear y revitalizar las etapas educativas para provocar los cambios en la sociedad del 2050. Y me detengo en el 2050 porque es cuando vamos a ver los resultados de las acciones hechas en el 2020. ¿Por qué? Porque van a ser adultos, van a ser ya personas que están capacitadas para ese Uruguay competitivo o el mundo competitivo. Y para mí también es muy importante destacar que esto hace ver que no está cambiando nada, ya que los presocráticos expresaban que la felicidad de una persona depende de sus relaciones con los demás. Por lo tanto, mi investigación enseña que debemos enseñar a explorar el mundo y las nuevas necesidades para desarrollar habilidades cognitivas básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es entender el concepto que de la niñez son creadores de su futuro, el creador del hombre que será.
Esto es importante verlo porque ya no es esa imagen que teníamos de chiquito que voy a ser bombero, voy a ser policía, voy a ser doctor, voy a hacer lo que es mi papá, sino que ya de chiquito están empezando a ver qué es lo que lo va a transportar al futuro en esas profesiones o en esos empleos o en esos trabajos que aún no han sido inventados. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar talento que son requeridos, capaces de transmitir emociones y que ofrezcan valor al entorno. Esto es muy importante porque si no provocamos la curiosidad con un propósito claro del docente a sus estudiantes, no vamos a lograr ser conscientes del valor de cada momento en poner la emoción en el momento justo. Y esto es fundamental, trasladarlo, abrazar los momentos alegres que nos generan optimismo y los desagradables como el dolor, la tristeza y la envidia, también llevarlos, porque hay que alentar la oportunidad de gestionar su frustración. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que no estamos alentando muchas veces al fracaso y a la frustración y los tratamos de motivar de otra forma, pero tenemos que hacerlos resilientes, de que la mejora continua implica saber que hay que levantarse de vuelta. Y eso es repetir y explicar, es la tarea. Ahora no debemos hacer nunca algo por un estudiante que lo pueda hacer por sí solo. Él tiene que labrarse ese futuro, él tiene que ser la persona que se levanta. Por ejemplo, esto mismo lo apliqué esta semana con la atleta de Países Bajos, ya que no podemos decir Holanda, ¿no? Hassan, que se cayó y salió primera y superó esa adversidad. No se quedó, me caí, sino que salió. Y el estudiante recibió esta emoción como algo muy positivo y marcaba que la actitud era positiva, marcaba la actitud de equipo, marcaba la actitud de mejora continua. Por lo tanto, el estudiante aprende con el ejemplo cuando puede entender una emoción. Y hay que aceptar sus límites sin renunciar a superarlos. Hoy no se acepta el error al equivocarse. Es lo mejor que le puede suceder a los estudiantes. Los estudiantes, no. La cantidad de hojas que rompe un estudiante por día no tiene nombre. Es algo que vos decís, bueno, en un lugar, no, pero lo ves a diario con 5 o 6 estudiantes que arranca la hoja con bronca porque se equivocó o porque no copió perfectamente el pizarrón, etcétera, etcétera. Hay que permitirle fallar y hasta dejar que se desahogue cuando no sale bien de primera o de segunda. Equivocarse mucho, errar a veces. En su catarsis aprende a gestionar todas sus emociones. Ellos y usted son humanos. Sabemos que podemos avanzar y gestionar los malos momentos, porque ya hemos superado otros en todas las edades y momentos. El aula es como la vida, hay que buscarle su sentido. Y esto es fundamental. ¿Qué sentido, qué es lo que quiero que logre ese estudiante hoy? En mi planificación, ¿qué emociones voy a lograr? ¿Qué alegrías voy a despertar? ¿Qué formato le voy a buscar? Porque yo muchas veces me dejaba y dejo llevar por los impulsos aturdidos de un lado a otro, sin saber qué es urgente, qué es importante y qué le da sentido de verdad a cuanto hacemos en el futuro de nuestros estudiantes. Cada clase es diferente, cada día es diferente, cada situación es diferente. Por lo tanto, nosotros debemos empezar a ver un nuevo formato, una nueva forma de impartir el curso, que es cómo crear sostenibilidad para el entorno del futuro educativo. Y poner a la escuela en el centro de la sociedad, elevar el nivel de habilidades de los docentes, hacer al educando partícipe de la revolución de la enseñanza desde su actuación. Saber adaptarse a las circunstancias, aunque cambien las tecnologías. Los que somos profesores remotos ya hemos aprendido 4 o 5 tecnologías que no son grandes cambios, pero sí es muy importante. Y los que estamos preparados para la pandemia pudimos sacar adelante y otros se han sumado, pero muchos se han resistido a la utilización de esto. Y las emociones son universales. Por lo tanto, la clase en virtualidad o la clase en presencial necesita de esas emociones. La globalidad acelera las demandas y cada ciclo es más corto que el anterior. Pisamos diferente, pero cada vez es más chiquito el espacio entre un intervalo que nos va cambiando, porque vivimos una revolución global acelerada y despiadada.
Permitirse educar en creatividad y espontaneidad. Esto es muy importante. ¿Están preparados hoy los estudiantes para las oportunidades que se ofrecen en su futuro? Les contesto que no. El docente tiene que empezar a prepararlos para esas oportunidades. Y por eso se trabaja mucho con papelitos, con colores, con intervenciones, con debates, con ver estructuras diferentes, porque la mente absorbente del estudiante absorbe todos los aspectos buenos y malos del ambiente que lo rodea, el lenguaje y la cultura. Somos esponja de todo lo que está sucediendo alrededor. Y si seguimos viendo el mundo en forma lineal y local, perdemos el futuro, que será global y exponencial. Lo global y exponencial del futuro implica añadir las emociones a todo el proceso de aprendizaje curricular. Y acá para mí es lo más importante, ¿no? Innovar en ideas es una serendipia. Serendipia, no sabés lo que buscás hasta que lo ves en algo que no esperábamos. Estamos encontrando una clase de repente que arrancó con un tema y derivó en otro, y eso armó y no lo esperábamos. Esa serendipia es lo que nos transforma en emociones. La innovación educativa es ser consciente, palpar una realidad. Sigamos aprendiendo para que las cosas sucedan. No tengamos ideas preconcebidas, debemos aislarlos. Los éxitos y fracasos son los frutos de la experiencia y la evaluación. Vivimos y somos experiencias puras, aprendemos por experiencias. Aprender a pensar desde diferentes perspectivas genera razonamientos de usos o recursos para la innovación. Los docentes que buscamos el pensamiento disruptivo, los docentes que buscamos que piensen diferente, nos tocamos con una barrera bastante grande, pero se va logrando los resultados y a fin de año tú ves cómo evoluciona ese estudiante, de qué manera y cómo lo va llevando. El aprendizaje es nuestro superpoder. Aprendemos de una manera muy compleja, pues cada cerebro es distinto, imposible de ser imitado. Los procesos de innovación tienen que ver con fallar, con equivocarse y volver a probar una y otra vez, ya que en la vida va a suceder esto muchas veces. Si no innovamos y no fallamos y no vamos aprendiendo de cada falla, no vamos a poder lograrlo. Reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. Cada experiencia positiva anima a seguir adelante, a seguir explorando una siguiente versión de sí mismo y después de la siguiente. Por eso es importante para mí, desde chicos, desde la guardería, el jardín, la escuela, el liceo, el secundario técnico, la UTU, para estimular todas las habilidades del niño. Pensamientos que voy a ir cerrando ya mi presentación a lo acotado del tiempo, para ser un docente con emociones en el aula y ser disruptivo creativo. No es grandes pensamientos, sino que son pensamientos simples. Comprensión y conocimiento de sus reales necesidades de mejora. Saber dónde encontrar sus nuevos aprendizajes. ¿Dónde va a estar aprendiendo? Con las Olimpiadas aprendimos un montón de cosas, porque han sucedido en estas Olimpiadas cosas que no sabían visualizar, por ejemplo, los derechos humanos, discriminación, cuestión de género, relacionamiento, resiliencia. Ahí en la Olimpiada estaba un montón de cosas importantes. Atletas que compartieron el primer premio porque se dieron cuenta que ganar significaba que los dos tenían la medalla oro. O sea, en las Olimpiadas de este año he logrado transmitir emociones. Pensamiento 2. Sentir que emociones motivan a todas las personas involucradas para crear las circunstancias que muchos llaman éxito sostenible. Pensamiento 3. No creer que las posibilidades son limitadas. Son ilimitadas fuera de la mente. Que huele la imaginación. Tú te vas a enfrentar a un montón de desafíos y a veces no sabemos para qué lado vamos, pero el estudiante se está empezando a interactuar y él mismo va creando el hilo conductor que tú tenés que saber manifestarlo en lo que tú precisás para el aprendizaje. Por lo tanto, en esa planificación, ¿qué emociones buscás? ¿Qué curiosidad buscás? ¿Qué alegrías querés tener? ¿Qué frustraciones debes evitar? Está ese aspecto. Pensamiento 4. Liderar nuestra mente y guiar toda la energía
para obtener eso que realmente queremos y deseamos para nuestros escolares, liceales y todo lo demás. El resultado es la pasión que ponemos. Pensamiento 5. Actitud, planificación y validación son las claves del éxito en casi todas las ideas disruptivas educativas. Muy importante, debemos evitar la precarización global del trabajo de nuestros niños. ¿Por qué digo esto? Porque se está precarizando un montón de cosas y el niño tiene que, ante la falta de motivación del estudio, no está eligiendo el trabajo, prefiere hacer cosas como youtuber, como ayudar en algo desde chico. Y eso está también siendo latente en estos momentos. Pensamiento 6. Necesitamos crear y formar talentos, desarrollando las habilidades que demanda la industria 4.0, o sea, todo lo que es la cuarta revolución industrial, para motivar a los jóvenes y personas con dificultades para la empleabilidad futura. Hoy estamos teniendo, yo tengo muchos alumnos en Paso Carrasco con dificultades de empleabilidad y necesitamos crear el conocimiento. De ahí la importancia, por ejemplo, de la formación profesional básica, que es enseñarles un oficio desde chicos para que vayan integrando esa empleabilidad futura. Pensamiento 7. Coparticipar con el sistema educativo a planificar un diseño curricular necesario para el futuro competitivo de un país. ¿Qué es lo que quiere el país? ¿A dónde queremos apuntar? ¿Qué educación vamos a tener? Porque la educación está atrás de la competitividad y debemos estar antes de la competitividad. Un país rico piensa en su futuro desde la óptica de dónde tenemos que empezar a enseñar para poder marcar el camino. Pensamiento 8. Ser curiosos, atreverse a explorar nuevas ideas y usar posibilitadores tecnológicos. Ahí encontrarán oportunidades, desafíos y amenazas. Anticiparse, ser disruptivo con mis saberes, antes que se anticipe otro y le quite la innovación. Esto es muy importante. Si yo no estoy permanentemente educándome, si no estoy permanentemente adaptando a las nuevas tecnologías, aprendiendo, hay otro que lo va a hacer. El impacto social será el factor más importante de los educados. El maestro líder 4.0, el que está ya para la cuarta revolución industrial, debe involucrarse, crear y desarrollar las acciones para que sean transformadores de realidades. 11. El cerebro está vivo, es rebelde y está inmerso en un proceso interminable de aprendizaje. 12. El futuro no es de los sabelotodos, sino de los que quieren aprenderlo todo. Eso lo vemos. Chicos que tienen hasta adecuación curricular se forman en la curiosidad y ahí les estoy enseñando un montón de cosas porque le abrimos un mundo diferente. En cambio, otros ya no quieren estudiar de memoria y cuando le vamos a buscar el resultado no lo encontramos más que en la memoria. 13. Hacer pensar a sus alumnos e inspirar para que se saquen cada uno lo mejor de sí mismo. Ellos son sus propios actores, ellos ponen su propia pasión, ellos ponen sus tiempos y son los únicos hacedores de sí mismos. El cerebro prospera a partir de la dificultad deseable. Nuestro cerebro está diseñado para evitar tener que pensar, prefiere las actividades rutinarias. Aprender implica esfuerzo, enfrentarse a una dificultad, repito varias veces. La creatividad, la buena actitud ante la resolución de situaciones y la empatía fomentan al ser humano que nos pagará la jubilación a todos nosotros. Y esto para mí es fundamental. Si yo no estoy educando, no voy a cobrar una buena jubilación porque el sistema de seguridad social de varios países va a quebrar porque la falta de empleabilidad o la falta de trabajo va a ser muy fuerte. Es como una catarsis que hago en cada presentación. A mí me preocupan los estudiantes porque yo ya estoy a punto de jubilarme. Y si ellos no generan esa fuente, el sistema va a ser visto en un colapso. Una sociedad que no ama a sus profesores no ama a sus niños. De ahí la importancia del docente y de la emoción que transmite. Lo dice George Haddad, el rector de la Sorbona. Y bueno, la mente que se abre a una nueva idea jamás regresará a su tamaño original. Espero haber aportado un poquito de ideas, abrir la mente, soy un provocador. En poco tiempo trato de ser disruptivo. Muchísimas gracias a todos. Toda Rabá. Gracias, Jacobo. Gracias. ¿Preguntas? Pueden anotarlas en el chat o hacerlas directamente, como quieras. Muchas gracias, Jacobo, me encantó.
Nos dejaste a todos impresionados. Es que es yo quisiera consultar con Jacobo, ¿dónde entra acá el tema de la interdisciplinariedad y el trabajo de los docentes interdisciplinarios? Bien, excelente pregunta. Yo trabajo en formación profesional básica y todas las semanas los docentes nos reunimos para ser interdisciplinarios. Una unidad que en todas las partes tiene que ver con algo. Todos hablamos del tema, pero también lo relacionamos con los idiomas. Valga la expresión, idioma español va a hablar el lenguaje técnico, en inglés lo vamos a traducir, desde la alfabetización lo vamos a ver en el campo del ciudadano o de lo laboral, el maestro técnico trabaja sobre la base de lo que es el tema en sí, la profesora de física, ley de Ohms, lo va a buscar para que lo sienta. Aplicamos el conocimiento desde la parte práctica y emocional. Por eso es muy importante ahora ver la revolución de la educación pasa por reuniones semanales, productivas, efectivas, para saber qué le está pasando a ese alumno, para que todos los profesores tengamos información de dónde está el problema, no, de dónde hay una situación a resolver. No sé si contesté la pregunta, Andrea. Pero si no estamos integrados y los egos de algún docente quedan reforzados, no avanzamos. Lo bueno que tiene reunirse todas las semanas es que los egos quedan de lado un día, dos. En la primera o en la segunda o en la tercera reunión de profesores hay egos y cuando se trabaja en equipo termina siendo un docente que acarrea a todos los alumnos y algún docente siempre eso. La interdisciplinaridad es fundamental. Mariela, si no hay más preguntas, sí, pasamos a... Por supuesto. Bueno, presentamos a nuestro segundo disertante, el licenciado Andrés Bain. Andrés. Hola. Ese es licenciado en Ciencias de la Comunicación, posgrado, especialización en liderazgo, gestión e innovación educativa, director del Polo Educativo Tecnológico, Dirección General de Educación Técnica Profesional, sede LATU. LATU, para los que no lo conocen, es Laboratorios Técnicos del Uruguay, en el área de informática, química, audiovisual, telecomunicaciones, mecatrónica y diseño. Actividad brevemente, tiene en su haber 13 años en direcciones de centros educativos tecnológicos, 30 años docencia directa